Queridos colegas, bienvenidos a Curriculum Series, el conjunto de programas en donde estamos analizando el currículo nacional básico del Perú, descubriendo las necesidades técnicas que posee para poder implementar mejoras en futuras ediciones a este importante instrumento nacional. Ya hemos trabajado 5 episodios previos y hemos llegado, como les había indicado, a nuestro episodio número 6, donde vamos a analizar uno de los componentes más polémicos del currículo nacional y en realidad uno de los componentes más polémicos de todo sistema educativo en el tercer mundo. Son muy polémicos incluso en el primer mundo estos componentes de las áreas formativas, pero son mucho más polémicos en el tercer mundo debido a que mantienen la mayor resistencia al cambio debido a un conjunto de factores que te vamos a exponer a continuación. Así que bienvenidos al análisis de las áreas formativas en el currículo nacional. Bueno, en primer lugar hay que rastrear el origen de nuestras áreas formativas. El origen es netamente relacionado con la sociedad industrial, en donde se requerían un conjunto de habilidades que se consideraban básicas, pero a su vez que tenían una larga rentabilidad en una sociedad que no tenía transformaciones tan vertiginosas como las que actualmente nosotros sí podemos estar observando. El origen enciclopédico se va obviamente a manifestar dentro de nuestras áreas formativas a través de una reproducción casi exacta de la clasificación internacional de las ciencias, en donde tenemos ciencias naturales, ciencias sociales, las matemáticas, dentro de otras el idioma, dentro de los grupos principales. Por otro lado, este legado de la sociedad industrial hace que nuestro plan de estudio y nuestras áreas formativas sean básicamente academicistas, es decir, le vendan la idea o el estereotipo, se centren en el prejuicio de que las personas inteligentes son aquellas que solo saben matemática, lenguaje o ciencias. Por otro lado, son estrictamente disciplinares, principalmente a nivel de la secundaria, en donde los docentes vienen siendo formados en especialidades completamente separadas, donde es muy difícil integrarlos para trabajar en proyectos integradores, porque la formación que tienen los hace pensar, razonar y planificar de manera completamente disciplinar las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Aquí te traje un gráfico bastante interesante de Benabot, que hizo una investigación publicada en el 2004. Este segundo problema al que me voy a referir es la exagerada, la excesiva estabilidad. ¿Cuándo van a cambiar las áreas? La investigación de Benabot demuestra algo muy interesante. Él compara las áreas formativas desde el año 1985 versus las áreas formativas en el año 2000. Y realiza un muestreo de las áreas en todo el planeta. Aquí tienes América Latina, que es la primera barrita que observas aquí, y Medio Oriente, países industrializados, Asia Oriental y del Pacífico, Asia Meridional, África, incluso Europa y Asia Central. Como puedes observar, aquí están las áreas y lo que la investigación de Benabot demuestra es que desde el año 85 al año 2000 no ha habido ninguna transformación en cuanto a las áreas formativas en ninguna de estas regiones. Esto es muy importante y debió haber sido tomado en cuenta dentro del diseño de este nuevo currículo nacional de la educación básica. Porque lo que se detecta es que las áreas tienen una excesiva estabilidad y se vienen manteniendo durante muchísimo tiempo, a pesar de que en la realidad las transformaciones producto de la globalización son cada vez más vertiginosas y aceleradas. Por otro lado, tenemos un tercer problema, el problema de la vigencia de estas áreas. ¿Qué relación tienen las áreas de nuestro plan de estudio con el futuro? Aquí tenemos el presente analizado ya por la investigación de Levy y Murnane en el 2004, donde ellos detectaron que hay 5 grandes competencias demandadas por las sociedades en el siglo XXI.
2 de ellas se están disparando en cuanto a la demanda, son las más buscadas, y 3 de ellas van para abajo, son las que tienen menor demanda y por lo tanto los sistemas educativos deberían estar apuntando a las competencias o habilidades que van a tener un mayor futuro, una mayor demanda y acogida en el siglo XXI. Por ejemplo, se está disparando el pensamiento experto, se está disparando la comunicación compleja, mientras que la rutina cognoscitiva, las habilidades manuales no rutinarias y manuales rutinarias están teniendo una menor demanda y por ende no resulta nada inteligente que un sistema educativo esté invirtiendo en ellas. Por ende, este fue otro de los factores que debió haberse considerado a la hora del diseño de las áreas, las cuales están todavía girando mucho alrededor del enciclopedismo y del academicismo de las especialidades. El cuarto problema es un tema de liderazgo técnico. Estamos realmente identificando competencias. El proyecto de SECO de la OCDE, fíjense ustedes en qué año, en 1997, empieza a realizar una definición y una selección de competencias para el siglo XXI. Y ellos detectan 3 grandes grupos de competencias en la OCDE. Pero recuerden en qué año, en 1997. Ellos detectan que para el siglo XXI se requieren 3 grandes bloques de competencias. Interactuar con grupos heterogéneos. Los niños y adolescentes van a necesitar actuar de manera autónoma y usar herramientas. Dentro de esta competencia de interactuar con grupos heterogéneos se requieren habilidades para manejar relaciones, conflictos y cooperar. Para actuar autónomamente se requiere que tengan un pensamiento sistémico, puedan diseñar planes, ejecutar proyectos, defender derechos y en el uso de herramientas utilizar el lenguaje, la matemática, las herramientas informáticas y tecnológicas. Como puedes observar, las competencias que se están identificando en sistemas educativos administrados de una manera mucho más eficiente son completamente distintas a las que se están planteando dentro de nuestro currículum, las cuales son eminentemente enciclopédicas y academicistas. Un quinto problema es el paradigma, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad de estas áreas formativas, el Minedu o las facultades? Ahí hemos encontrado un círculo vicioso, no un círculo virtuoso, que ubica a estos 2 grandes responsables porque ninguno quiere dar el primer paso para la transformación de las áreas de una manera, por supuesto, ordenada y sostenida que nos permita tener mejores resultados para el siglo XXI. Aquí hemos detectado 5 grandes pasos que se producen dentro de este paradigma que genera el atraso del sistema educativo a nivel de sus áreas. En primer lugar tenemos al Minedu, que propone un currículum enciclopedista. Al proponer un currículum enciclopedista, esto genera automáticamente una mayor demanda de docentes enciclopédicos. Estos docentes enciclopédicos son formados en las facultades de educación, las cuales, para satisfacer la demanda de docentes enciclopedistas, generan una oferta de docentes enciclopedistas que acabarán integrándose al Minedu y posteriormente acabarán produciendo más currículos enciclopedistas. Como puedes observar, es un círculo de nunca acabar. Si en ese círculo no logramos que alguno de los dos, o el Minedu o las facultades, den el primer paso y puedan tener el suficiente liderazgo técnico para decirle al país, señores, estas especialidades ya no van más, van hasta este año, vamos a realizar ya el diseño de nuevas especialidades para un Perú mucho más sustentable en el siglo XXI. Un quinto problema, las especialidades. Aquí estoy colocando 4 grandes áreas formativas con un gran signo de interrogación para que podamos analizar si en realidad tenemos áreas formativas o no. En primer lugar, están en rojo 3 áreas que hemos identificado en el currículo. El área de ciencias sociales y personal social. ¿Cómo podría ser considerada un área si tiene 4 profesores con formaciones completamente distintas? Aquí están trabajando los colegas de historia, de geografía, de psicología y de filosofía con planes de estudio de origen completamente diferentes, los cuales tienen que ejecutar un currículum que obviamente es único, pero para el cual no poseen las mismas competencias ni la misma preparación. La misma situación tiene ciencia y tecnología, donde están los profesores de biología, de física y de química. 3 planes de estudio completamente diferentes, 3 formaciones universitarias completamente distintas, 3 especialidades completamente diferentes.
donde se espera que puedan ejecutar y obtener los mismos resultados. Y en el caso de educación para el trabajo tenemos el mismo problema. ¿Quién es el que está calificado en el Perú para enseñar en educación para el trabajo? Sobre todo porque la competencia que se tiene que lograr es gestionar proyectos de emprendimiento económico y social. ¿Qué especialidad docente tiene formación para el emprendimiento económico y el emprendimiento social? Para la gestión del emprendimiento es bastante discutible porque no existe una especialidad de emprendimiento ni económico ni social dentro de las distintas facultades de educación y sus especialidades. Todavía siguen sobreviviendo desde la época industrial el área de comunicación centrada en el español y la matemática, cada vez más distanciadas y también obviamente con notables problemas con respecto al manejo de las tecnologías. Por supuesto, quedan flotando y todavía en un saldo negativo la creatividad, la gestión de emociones, el pensamiento crítico y por supuesto la inteligencia financiera o las finanzas, las cuales todavía no son obviamente integradas al currículum en ninguna de estas áreas. El sexto problema que tenemos es la disrupción que se viene. Ya necesitamos estar haciendo, mis queridos colegas, una gestión previsional de las especialidades. Recuerda, querido colega, tú que estás en cualquiera de los departamentos o en cualquier país del mundo, que las especialidades se vienen cambiando y transformando y por ende la distribución de horas se modifica de acuerdo a los cambios que se generan en los planes de estudio por parte de las distintas administraciones gubernamentales. Recuerden que en el Perú ya han habido especialidades que han desaparecido del plan de estudio. Había geografía, ya no hay. Teníamos psicología, ya no hay. Filosofía, ya no hay. Teníamos economía política, ya no hay. Teníamos geopolítica, ya no hay. Teníamos historia universal y desaparecieron. De la misma manera, física, química y biología desaparecieron del mapa. Esto significa, queridos colegas, que si no nos actualizamos, si no empezamos a aprender esas nuevas especialidades, si no hacemos la reconversión que garantice que todavía sigamos siendo necesarios para impulsar el sistema educativo, corremos un tremendo riesgo. Así que el Colegio de Profesores del Perú, por ejemplo, ya debería estar tomando cartas en el asunto para realizar la gestión previsional de las competencias, de las nuevas competencias que van a requerir los docentes en el Perú para el siglo XXI. Esta gestión previsional precisamente es uno de los mecanismos principales que usamos dentro del enfoque por competencias para evitar la obsolescencia de las competencias en los trabajadores dentro de los distintos sectores económicos. En este caso, ya deberíamos estar pensando en el Perú cómo se va a transformar este antiguo docente en un docente que va a tener nuevas especialidades que van a permitir y posibilitar que nuestro sistema educativo pueda innovarse y transformarse de manera sostenida a lo largo del siglo XXI. Así que, querido docente, hay que prestar mucha atención a tu actualización, a tu entrenamiento, a tu formación, porque se vienen nuevas especialidades para las cuales hay que prepararse porque se corre el gran riesgo de que las especialidades y las áreas formativas que se tienen actualmente sean transformadas de manera radical y cambiadas por nuevas especialidades. El origen del problema es la validez, la falta de esta, sobre todo hay una peligrosa negación de los cambios, en las áreas formativas se siguen manteniendo más por inoperancia de los trabajadores del Minedu, los cuales al parecer no quieren reconocer las transformaciones vertiginosas que produce la globalización y la tecnología y la sociedad del conocimiento. No se prioriza el desarrollo de nuevas áreas formativas, las cuales ya deberían estársele solicitando a las facultades de educación. No se prioriza la transformación sostenible en el siglo XXI en base a un enfoque centrado en el desarrollo de capacidades del sistema educativo y no se está priorizando la gestión previsional de las competencias de los docentes, lo cual obviamente arriesga de sobremanera su empleo, su empleabilidad y su permanencia en su puesto de trabajo. Una alternativa de solución básica, colegas, sería innovar el sistema educativo, identificar nuevas competencias que den origen a nuevas especialidades, centrarnos en la formación de los docentes
para poder posibilitar la creación de nuevas áreas formativas que le permitan al sistema educativo peruano, por supuesto, romper su impermeabilidad y centrarse en la innovación de la provisión de competencias que posibiliten que los niños y adolescentes puedan hacerle frente a los retos del siglo XXI. A manera de resumen, podemos afirmar que las áreas formativas proceden de la sociedad industrial, presentan un alto grado de estabilidad, tienen una corta vigencia para el siglo XXI. Las áreas formativas son en realidad conglomerados de asignaturas con microespecialidades por disciplinas científicas y todas las especialidades están en riesgo de obsolescencia. Como conclusiones, podemos afirmar que el país requiere nuevas áreas formativas urgentemente para afrontar los retos del siglo XXI. Por supuesto, esta transformación debe ser sostenida, ordenada, pero con una visión bastante rigurosa de las nuevas áreas formativas que requiere el país para poder pasar a una sociedad del conocimiento. Esto ocasionará un incremento del desarrollo en el país, sobre todo humano, la disminución de la pobreza, el aumento de la productividad y la sostenibilidad de nuestra sociedad. Querido colega, si quieres estos resultados y muchísimos más datos, puedes adquirir mi investigación de efectos de fábrica, un análisis del Currículo Nacional Básico del Perú, que ya se encuentra disponible para todos ustedes en todo el país y el extranjero por vía electrónica. Recuerda mantenerte en contacto y suscribirte al canal Open Didactic Academy para que no te pierdas nuestro contenido exclusivo en los próximos episodios. Muchísimas gracias por tu atención. Buenas noches.